Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Un saludo, queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. En los últimos días pues he dado algunas declaraciones a los medios de comunicación sobre una problemática que estamos padeciendo en nuestra ciudad del Espinal y en esta región, que es el hecho de que sobre todo muchachos jóvenes se han dedicado al culto a la Santa Muerte, y esto viene con eso, pues con otras problemáticas sociales, pero yo quisiera hablar precisamente sobre este tema del culto a la Santa Muerte. Desde el siglo XIX, y bueno, y ancestralmente también se tenía, pero sobre todo pues en estas épocas del siglo XIX, se descubrió pues un rito de adoración a un esqueleto. Y a partir de esa costumbre, de esa religiosidad extraña, se fue difundiendo lo que se llamó el culto a la Santa Muerte. En México hay un templo hoy en día cerca de la Ciudad de México, donde pues hay una gran afluencia de público, de personas que van allí a visitar a lo que algunos llaman la Niña Blanca, que es pues ese esqueleto vestido de mujer, donde entre otras cosas se encuentran también pues imágenes blasfemas, y bueno, hay todo un lugar de una religiosidad extraña que pues a pesar de que surgió, tal como lo estoy diciendo, no hace mucho tiempo, pues se reconoce o se ha querido reconocer como un culto ancestral. Pues bien, ellos aducen que hace parte de una religiosidad que no es mala, porque hace parte de la naturaleza humana, como lo es la realidad de la muerte. Digamos que eso pues no es incorrecto, ni mucho menos. Todos tenemos que afrontar la muerte. Santa Muerte, entonces, bueno, primero quisiera explicar entonces qué es culto. Hay personas que le tienen culto a este personaje, digámoslo entre comillas. ¿Qué es culto? El culto es esa demostración exterior por medio de sacrificios, de rezos, de procesiones, de cantos, de ofrendas, de súplicas a algún ser que se considera superior, al cual se le tiene ese especial respeto. Ese es el culto. Y culto a la Santa Muerte, pues entonces estamos ya diciendo el tema de qué es eso o quién es ese personaje al que se llama la Santa Muerte. Pues bien, es como ese culto, como digo, que surgió del rito hacia un esqueleto, y después con respecto a eso pues se fue derivando toda una religiosidad que se refiere a lo que es la muerte. Se le puede decir Santa Muerte. Al hecho mismo de la muerte se le puede decir santa, pues primero sabemos que la muerte no es un ser personal, por lo tanto no tiene pues que no se puede considerar santo algún ser que no es personal. Santo quiere decir pues o un Dios o alguien que está cerca de Dios, que expresa esa cercanía a Dios. Las iglesias cristianas, católica, anglicana, bautista, etcétera, rechazan el título de santidad a la Santa Muerte porque no tiene esas características que tiene para recibirlo, o sea, un personaje que ha tenido una vida, un comportamiento especialmente ejemplar y bueno. La muerte no es una entidad personal, sino un estado o una experiencia pasajera, digamos, ¿no? Entonces llega la muerte, uno muere. Y yo digo pasajera en el momento en que uno se muere, después ya se entra a la eternidad. Podríamos también considerar todo ese estado que viene después de la muerte, ¿no? Entonces uno muere y ya queda uno, según nuestra fe católica, o en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio. Por lo tanto es un estado y no puede llamarse santo porque no es una persona, y se consideraría entonces una idolatría personalizar a la muerte hasta mistificarla, o sea, convertirla en objeto de adoración. En México
en México, no aquí en Colombia. En México, en el 2005, la Secretaría de Gobierno canceló el registro constitutivo de ese culto a la llamada Santa Muerte porque su adoración desvía gravemente los fines establecidos en los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Entonces se considera, pues aquellas autoridades que son absolutamente laicas, no tienen ningún compromiso con ninguna religión, no lo quieren tener. Además, en México es muy explícito ese estado laico. Entonces dicen, no, ustedes no pueden tener autorización como una entidad religiosa porque sus fines, o sea, los que se acercan a ese culto de la Santa Muerte, no son buenos. Podemos decir que hay gente que le tiene una devoción a esta Santa Muerte para tener dinero, pero no tener dinero con un trabajo juicioso y honrado, sino tener dinero, simplemente tener dinero, y quieren tener dinero, entonces sea como sea, o tener salud, o tener prosperidad, o también, por supuesto, pues realizar algunas cosas de tipo criminal. En fin, es una religiosidad que aparta del bien de Dios, claramente, ¿no? La fe católica nos enseña sobre la muerte, pues que es un momento importante de nuestra existencia. Es el encuentro con Jesucristo nuestro Señor, con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. Dejamos esta vida, se nos termina el tiempo para vivir en esta tierra y entonces seremos juzgados por Dios nuestro Señor, en concreto por Jesucristo, el juez justo. O sea que para nosotros, para nuestra fe, pues la muerte ni la llamamos, ni le tenemos un culto a eso, ni la dibujamos con un esqueleto, ni le ponemos ropajes, ni nada de eso. Simplemente es una realidad que tenemos que afrontar. Y sí, hacemos oración por una Santa Muerte, en especial el día 2 de noviembre, en donde recordamos a todos los fieles difuntos. Incluso todo el mes de noviembre es un tiempo en el cual toda la Iglesia Católica peregrinante aquí en la tierra, los que estamos viviendo aquí en la tierra, oramos por aquellos que ya han muerto y se encuentran en el purgatorio, los fieles difuntos. No por todos los difuntos, porque hay algunos que están ya pues en el infierno y ellos pues ya no saldrán de allí por mucho que oremos por ellos, porque no han querido estar en amistad con Dios y Dios no los va a llevar a la fuerza al cielo a donde no han querido ir. Bueno, entonces por los fieles difuntos que están en el purgatorio. Y entonces si hablamos de Santa Muerte, que Dios nos conceda una Santa Muerte, y tenemos a San José como patrono de la Santa Muerte, en el sentido de que cuando nos llegue ese momento de nuestro encuentro con Dios para rendirle cuentas, estemos con el alma limpia, libres de pecado mortal. Esa es una Santa Muerte para un católico y debemos pedirlo. Y también por eso, también es muy recomendable orar por los que están en agonía, aquellos que están ya a punto de enfrentarse a ese momento de encuentro con Dios, para que Dios les conceda la perseverancia final, o sea, no desesperar, no dudar de Dios, sino todo lo contrario, ponerse en la presencia de Dios, arrepintiéndose de sus pecados para tener el alma dispuesta para poder llegar al cielo, y si fuera necesario pues pasando por el purgatorio para terminar de purificarse. Esa sí es la Santa Muerte, y esa es una devoción que todo católico debe vivir y pedirle a Dios que nos conceda que ese momento final estemos en paz con Dios, con el alma libre de pecado mortal y en perfecta amistad con Dios nuestro Señor. Y por eso también a la Virgen le repetimos cada vez y muchas veces al día: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea que sí es un momento especial, pero no es una persona, un personaje a quien se le rinde un culto extraño, distinto e incluso opuesto al Dios de la vida, al Dios del amor. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.